No, no hay Si problema, no quieres te la pongo. preocupes. Si quieres la pongo. No, Yo qué. no, si Van a no, tener que ver hay, hay mi que, foto de como hace 15 años, ¿no? hay que privilegiar la presentación, ¿ya? A mí Ok. me da lo mismo si, o sea, si ustedes quieren estar con sus cámaras prendidas o apagadas, la verdad es que a mí lo que más me importa es que escuchen y aprendamos, ¿ya? Yo la apago a veces porque me tomo un café, entonces, o tomo agua. Comienza nomás. No, no, se me pegó, creo. No, no me pesca. A lo mejor se tiene que No, cargar más. se me puso medio lento el computador. Sí. Ya. Sí, Ya pero comencemos entonces. sí, ¿Sí? yo estoy atenta. Ya. Buenas tardes ya en este horario no habitual, compañeros, doctores, ayudantes. El tema que nos convoca es trastorno metabólico agudo en el recién nacido. ¿Cuáles van a ser los principales tópicos que vamos a topar? Son los trastornos relacionados con la glicemia, con el calcio, con el magnesio y con el fósforo. ¿Cómo podemos introducir este tema de los trastornos metabólicos agudos en el recién nacido? Tenemos que el paso de la vida intra-extraturina que conlleva el neonato lo lleva a muchos procesos metabólicos que aún estando en periodo de término, aún es considerado inmaduro metabólicamente hablando. Y le es muy difícil hacerse de una autosuficiencia en muchos aspectos. Así que si ya en condiciones normales creemos que es difícil mantener niveles metabólicos normales, ni qué decir ante situaciones patológicas que van a disminuir esta autosuficiencia del recién nacido, ya sea por diversas causas que vamos a ir hablando durante el seminario. Así que por eso es muy frecuente la aparición de trastornos metabólicos, los que más probablemente por su frecuencia y potencial gravedad los vamos a exponer en la siguiente presentación. Comenzando con los trastornos de la glucosa. Bueno, siguiendo de mano de la diapositiva anterior, el recién nacido resulta muy difícil mantener el balance de glucosa, ya que ante causas precipitantes va a desarrollar ya sea hipo o hiperglicemia. Y cualquier estímulo ajeno se va a asociar a cambios en los procesos metabólicos. ¿Qué cosas tenemos que saber principalmente sobre la glucosa? Que casi al final del tercer trimestre el feto va a almacenar glucógeno en cantidades limitadas y el nacimiento va a privar al neonato de la importancia de fuente auxiliar de energía proveniente de la madre. La gluconeogénesis es teóricamente posible desde la semana 12, pero la verdadera capacidad operativa también incluso está limitada en recién nacido de término. Durante la vida fetal, el glucagón promueve la gluconeogénesis y durante el trabajo de parto hay que tener claro que se libera gran cantidad de noradrenalina que estimula igual la glucogenólisis hepática. El corte del cordón va a producir un aumento de los niveles de glucagón y a la vez se va a reducir el aporte de glucosa que ya no va a entregarle la madre y también la insulina comienza a disminuir. También tener claro que durante las 2 primeras semanas de vida se van a ir ajustando la glicemia a los ciclos de alimentación en ayuno. La secreción de insulina y el glucagón son muy limitadas, pero esta situación es la que va a favorecer hipoglicemia en neonatos prematuros. Bueno, comenzando con la hipoglicemia neonatal, vamos a tener principalmente que es la glicemia sanguínea menor a 40, independiente de la edad gestacional. Más adelante vamos a ahondar más en este tema. Vamos a dejarlo por ahora en menor de 40, ya que el nadir, principalmente a las 2 horas, nunca va a ser menor a 40 miligramos en neonatos que no tienen patología o alguna cosa subyacente relacionada con la hipoglicemia. Los signos clínicos van a ser inespecíficos y van a ser derivados de respuestas del sistema nervioso y ese autónomo. Vamos a tener los neurogénicos, donde vamos a tener nerviosismo, transpiración, irritabilidad, taquipnea, palidez, relacionados con la respuesta del sistema nervioso autónomo a la privación de la glucosa, y neuroglucopénicos relacionados con el sistema nervioso central, reaccionando a la hipoglicemia. Vamos a tener mala succión, llanto débil, cambio en el nivel de conciencia, convulsión e hipotermia. Otros adicionales en recién nacidos pueden ser apnea, bradicardia, cenosis e hipotermia.
Bueno, como dije anteriormente, hay un reto en definir qué es la hipoglicemia neonatal. ¿Por qué vamos a tener este reto? Principalmente porque no se ha podido definir mediante una concentración numérica precisa de la glucosa en la sangre. ¿Debido a qué cosa? A dos puntos principalmente, en que la variabilidad de los niveles de glucosa van a ser distintos paciente a paciente, y estos pueden persistir por varios días. Eh, Poniendo un ejemplo, vamos a tener dos neonatos con la misma cantidad de glucosa, pero clínicamente van a ser muy distintos, porque va a haber una variabilidad de factores que pueden incluir la edad gestacional, la edad postnatal del bebé, la presencia de otras fuentes de energía y circunstancias que afectan el metabolismo de la glucosa y la captación en ámbitos neonatales, ya sea en principalmente la alimentación cerebral. Y porque hay falta de datos en resultados de estudios, porque la definición sigue siendo difícil de alcanzar porque no se ha establecido un consenso en que la concentración de glucosa en sangre y la duración de la hipoglicemia se ha asociado con las principales complicaciones que son el déficit de desarrollo neurológico. Pero ¿qué objetivo vamos a tener? Que tenemos que saber cuándo hay hipoglicemia neonatal para reducir el daño debido a esta, identificar los recién nacidos que tienen un trastorno subyacente grave y al mismo tiempo minimizar el sobretratamiento de quienes no lo necesitan, ya que son bajas transicionales, normales, fisiológicas del nacimiento y que se resuelven sin intervención. Así llegamos al consenso de principales que tiene la Sociedad Americana de Pediatría y la Sociedad de Endocrina Pediátrica de los Estados Unidos, donde nos tienen dos grupos principalmente: los pacientes sintomáticos, donde vamos a tener que menores de 48 horas de vida con glucosa plasmática menor a 50 miligramos por decilitro, más de 48 horas de vida con menor de 60 miligramos por decilitro. Y otro grupo que son pacientes sintomáticos con riesgo, que los vamos a ver en diapositivas posteriores de hipoglicemia, o en los que se identificó nivel de glucosa bajo como un hallazgo incidental. Menos de 4 horas de vida, con niveles menor de 25 miligramos por decilitro, entre 4 y 24 horas menor a 35 miligramos por decilitro de glucosa en glucosa plasmática, 24 a 48 horas con menor a 50 miligramos por decilitro, y más de 48 horas con niveles de glucosa plasmática menor a 60. ¿Cuáles van a ser las principales etiologías de la hipoglicemia? Las causas las podemos clasificar en estos tres principales grupos, donde vamos a hablar primero del hiperinsulinismo, donde una de las principales causas va a ser la diabetes materna con la consecuencia de un hijo de madre diabética, donde va a haber el hiperinsulinismo, causa esta hipoglicemia hiperinsulinémica, ya que la hiperglicemia materna intermitente va a causar hiperglicemia fetal, que va a conducir a hipertrofia de las células beta del páncreas y además hiperfunción de estas, que va a resultar en una hiperinsulinemia fetal y posteriormente neonatal. Además de la inmadurez que tiene este feto en los mecanismos contrarreguladores, ya sea con catecolamina, glucagón, etc., ellos sumados al cese brusco del suministro de glucosa al momento del parto. También vamos a tener la eritrolactosis fetal en este punto, donde los recién nacidos van a tener una hiperplasia del lote de Langerhans, y al efectuarse una exsanguinotransfusión con sangre citratada por la patología que tienen, va a precipitar una hipoglicemia por los altos niveles de glucosa en la pérdida de los glóbulos rojos. También tenemos el síndrome de Bedkit-Wiedemann, que es característico cursar con un hiperinsulinismo. Además, se caracteriza por macrosomía, falocelia, macroglosia y visceromegalia. Algunos tumores como el adenoma de las células de los islotes de Langerhans y la necidiolastosis, que son tumores productores de insulina, y otras causas como la tocolisis materna con betamiméticos, o igual se hablaba de infusiones de glucosa a nivel del tronco celíaco, donde se introduce un catéter arterial que está mal colocado y va a estimular a nivel del tronco celíaco al páncreas y va a liberar más insulina. Eso es así cuando hemos colocado tumores, perdón. Hemos colocado catéteres umbilicales y quedan a nivel del tronco celíaco, ¿ya? Eso sucede, por esa razón cuando colocamos el catéter, ¿no es cierto?, que está bien estandarizado, se mide, ¿no es cierto?, el catéter, y después se tiene que tomar una radiografía para ver que se quedó bien visualizado y que esté sobre el tronco celíaco, ¿ya? Así que eso es lo que estás diciendo, es correcto. ¿Mm? Continúa nomás. Bueno,
Ya. Siguiendo el siguiente grupo, vamos a hablar de reservas bajas de glucosa. Estos van a ser principalmente los pequeños que son pequeños para la edad gestacional y los prematuros, ya que van a tener reserva hepática de glucógeno disminuido, por lo que hablamos anteriormente, que es principalmente al final del tercer trimestre, donde aumentan sus reservas hepáticas, y aumento del consumo o baja la producción, vamos a tener la poliglobulia, donde va a haber una gran masa de glóbulos rojos que van a consumir importantes cantidades de glucosa, estrés del periodo perinatal, donde vamos a tener situaciones como la septicemia, estados de shock, asfixia o hipotermia, que van a aumentar el consumo de glucosa, alteraciones endocrinas como insuficiencia adrenal, deficiencia hipotalámica o hipotiroidismo congénito, que van a disminuir producción de la glucosa, defectos congénitos del metabolismo, ya sea el metabolismo de los carbohidratos o aminoácidos. Bueno, siguiendo, como dije anteriormente, los factores, íbamos a hablar de los factores de riesgo en grupos neonatales, donde vamos a tener los prematuros, los grandes para la edad gestacional, restricción del crecimiento, estrés perinatal, postmadurez, que estén admisibles en cuidado intensivo neonatales, diabetes materna, uso de agentes beta-adrenérgicos, uso materno de hipoglicemia, antecedentes familiares, o síndromes congénitos que se asocian a hipoglicemia, como el síndrome de Beckley-Wiedemann. Bueno, pero esto es como para resumir toda la etiología y los factores de riesgo que vamos a tener para Cristian, tener... Sí, dame un segundo, disculpa la interrupción. sí, Quiero aquí que te quedes, nos detengamos un poco en esta diapositiva muy interesante que estás mostrando. Ya, en general, para la hipoglicemia es el trastorno metabólico más frecuente en los recién nacidos, ¿ya? Por lo tanto, ustedes tienen que saber muy bien esta patología y enfrentarla muy bien cuando les toque, les toque a un niño con hipoglicemia. Eh, en general, estos son los grupos de riesgo en los cuales ustedes dirigidamente tienen que buscar hipoglicemia, ¿ya? En los niños que son pequeños para la edad gestacional, ¿ya? En los niños que son grandes para la edad gestacional, y todo este grupo de niños que están acá, ¿no es cierto? El hijo de madre diabética también. En todo ese grupo de niños hay que buscar dirigidamente, aunque no tengan síntomas, ¿ya? De hipoglicemia, hay que buscar en estos niños la patología, ¿de acuerdo? En todo este grupo de niños, pequeños para la edad gestacional, grandes para la edad gestacional, restricción del crecimiento, estrés, ya niños postmaduros, el hijo de madre diabética, y todo este grupo de pacientes, ustedes tienen siempre que pedir glicemia, porque por ejemplo en el hijo de madre diabética, incluso antes, a la hora de vida y a las 2 horas de vida, ¿ya? Eso quería enfatizar, ¿ya? Para que lo noten por ahí, lo apunten. Continúa nomás, Cristian. bueno, como dijo la doctora, ¿quién debería ser examinado? Los que tienen riesgo de hipoglicemia, según los grupos que vimos anteriormente, la etiología que estamos pensando, o quienes presenten signos o síntomas que están compatibles con la hipoglicemia. Principalmente se mide en el lugar de atención con método de detección rápida como el hemoglucotest, pero los valores deben confirmarse mediante medición de laboratorio y principalmente tienen que ser en glucosa plasmática, ya que si son en sangre entera podemos tener bajas de hasta un 15% por el consumo que realizan los glóbulos rojos de la glucosa. Y el tratamiento debemos iniciarlo inmediatamente después de obtener la muestra de sangre y antes que se debe disponer los resultados confirmatorios para evitar complicaciones posteriores que vamos a hablar en algunas diapositivas. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Principalmente infusión parenteral con suero glucosado al 10%, 2 ml por kilogramo, pero empezando con un bolo de 200 miligramos por kilogramo durante 5 a 15 minutos. Luego vamos a continuar con una administración continua parenteral a una velocidad de 5 a 8 miligramos por kilogramo minuto de suero glucosado y medir cómo va la terapia a los 30 y 45 minutos. Si persiste la glucosa plasmática menor a 50, a pesar de la infusión máxima de suero glucosado, que no me recuerdo bien, creo que leí entre 12 y 15 miligramos por kilogramo minuto era, vamos a pensar en otras alternativas como el glucagón, con una dosis inicial de 20 a 30 microgramos por kilogramo. Esta dosis se puede administrar intramuscular o subcutáneo o intravenoso durante un periodo de 1 minuto.
Ya si continúa con la glucosa persistentemente baja, se puede repetir su dosis, y si ya continúa es baja, vamos a tener que pensar en algún trastorno metabólico congénito que tiene el paciente. También se plantea el uso de glucocorticoides, pero con ciclos cortos, ya que esto nos puede servir a través de un mecanismo de acción que estimula la gluconeogénesis y reduce la utilización de glucosa periférica. Bueno, ¿qué resultados del neurodesarrollo se han estudiado a través de estudios que pueden impactar la hipoglicemia en el futuro del bebé? Tenemos principalmente los sintomáticos, que hay lesiones cerebrales que pueden ser detectadas en resonancia nuclear magnética. Sin embargo, no hay datos que definen claramente qué concentración o qué duración se asocian a este daño. Aunque es incierto esto, en qué momento se va a evitar la lesión cerebral, los expertos en el campo recomiendan que la hipoglicemia neonatal es sintomática y se trate de manera agresiva, dados los posibles efectos adversos significativos. En grupos asintomáticos, en un estudio prospectivo de recién nacidos con edad gestacional mayor a 32 semanas, con riesgo de hipoglicemia, no hubo diferencia del desarrollo neurológico a los 2 años entre los pacientes que sí se proporcionó intervención para hipoglicemia con los que no requirieron intervención. Pero a los 4,5 años de edad, la evaluación se realizó nuevamente y el 79% de los pacientes elegibles, en los 79% de los pacientes elegibles, y la mayoría de los niños tratados por hipoglicemia neonatal tenían mayor riesgo de mala función motora y ejecutiva visual que aquellos que no requirieron tratamiento. Y además, el riesgo se notificó más alto en niños con hipoglicemias más severas, recurrentes o clínicamente no detectadas durante más de 10 minutos. En otro estudio observacional retrospectivo en un centro terciario de Estados Unidos, se informó igual puntuaciones más bajas en alfabetización y matemática en 4º grado, en niños que tuvieron glucosa en sangre menor a 45 miligramos por decilitro. Hablando en otro grupo de los niños prematuros, varios estudios informan que el desarrollo neurológico debido a episodios sintomáticos repetidos. Sería un quiebre dentro del Claudio, ¿lo mismo puedo apagar, medio. por Vamos favor? inmediato con Leonardo Acuña, que nos amplía esta información. Leonardo, buenas tardes. En niños prematuros, varios estudios informan secuelas del desarrollo neurológico debido a episodios asintomáticos repetidos o prolongados de hipoglicemia neonatal en pacientes prematuros. En un estudio retrospectivo que mostró la correlación entre hipoglicemia prolongada de 5 días durante los 2 primeros meses con la escala de Bailey mental y psicomotor, a los 18 meses de edad corregida, niveles inferiores de Bailey mental y psicomotor. Y también hubo un retraso de desarrollo, parálisis cerebral fue 3,5 veces mayor. Además, las puntuaciones aritméticas y motoras fueron más bajas en los lactantes hipoglicémicos a los 7,5 y 8 años de edad. En otro estudio de niños en edad preescolar que nacieron moderadamente prematuros, el análisis multivariado encontró que se asoció con mayor incidencia de retraso en el desarrollo informado por los padres entre los 43 y 49 meses de edad. También no dejar de lado los pequeños para edad gestacional, que se asociaron con una circunferencia de la cabeza más pequeña a los 18 meses de edad corregida y puntuaciones más bajas en pruebas psicométricas a los 3,5 y 5 años de edad. Así que a tener en claro respecto a lo que nos dicen los expertos y lo que han informado los estudios, que es una patología que puede ser muy grave si no se sospecha o no se trata de manera considerable y rápida. Bueno, siguiendo con los trastornos de la glucosa, seguimos con la hiperglicemia, que se define en glicemia sanguínea mayor a 125 miligramos por decilitro. Las principales etiologías pueden ser autolimitadas durante las 24 primeras horas desde el nacimiento o luego de alguna cirugía que fue sometido el paciente. En prematuro muy pequeño, ya que va a causar por hiperglicemia por la respuesta disminuida a la insulina que puede haber ante carga adecuada de glucosa. La diabetes mellitus neonatal, que se puede deber en las primeras semanas de vida debido al retraso de la maduración de las células betas, y por sepsis, que lo hablamos en hipoglicemia, pero también puede causar hiperglicemia importante debido a la acción de las catecolaminas. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Principalmente bajar la glucosa que le estamos dando al paciente en forma progresiva, controlando obviamente la glicemia periódicamente, y la insulina cristalina, que está guardada cuando vamos a requerir este aporte calórico constante por alimentación parenteral, ya sea prolongada en los pacientes, o una hiperglicemia severa que
es paralela a la terapia de corrección hidrosalina. Bueno, ahora vamos a pasar a los trastornos del calcio, el fósforo y el magnesio, donde vamos a tener que dejar unas cosas claras antes de comenzar de eso. Vamos a tener que hablar de estas tres principales hormonas, que son la parotormona, que es el regulador más importante del metabolismo del calcio. Vamos a tener que el hiperparatiroidismo materno, antes del nacimiento, está diseñado para que haya un libre flujo del calcio hacia el feto. Por esta razón, el feto mantiene su paratiroide hipoactiva, pero después de nacer va a ser una causa de hipocalcemia. Esta hipocalcemia ocurre en todos los recién nacidos, pero este sería el estímulo para la secreción de paratormona. En neonatos aumenta la calcemia, aparte de movilizar el calcio desde el hueso, donde activa los osteoclastos, aumenta la resorción del calcio en el túbulo distal y aumenta la absorción intestinal de calcio. La calcitonina produce un descenso de la calcemia y de la fosfemia. Y las concentraciones maternas no parecen variar durante la gestación. Aumenta el depósito de calcio principalmente. Y la vitamina D, que su acción principal es aumentar la absorción intestinal y tubular del calcio. Aquí tenemos una tablita media fea, pero que agregué a última hora, que encontré como resumen de lo que realizan las hormonas en cada sistema y cómo afectan al metabolismo mineral, a modo de resumen que pueden revisar posteriormente. Comenzando con la hipocalcemia, es el mineral más abundante del cuerpo, está en el neonato el 99% depositado en los huesos, y el que circula en el plasma lo vamos a encontrar en tres maneras: unido al búmeran en un 45%, formando complejos con el bicarbonato, el citrato y el fosfato en un 5%, y ionizado, que es la fracción biológicamente activa, en un 50%. Vamos a definirla como la concentración de calcio iónico menor a 3 o 4,4 miligramos, dependiendo lo que nos informe el laboratorio o el método utilizado. ¿Cuáles van a ser la etiología de la hipocalcemia? Vamos a tener principalmente los prematuros, donde va a estar disminuida la respuesta a nivel periférico a la paratormona. Igual está asociado a menor reserva de óseo de calcio, menor ingesta de calcio, pérdidas renales aumentadas, hipomagnesemia, déficit de vitamina D y calcitonina elevada. En hijos de madre diabética están afectados alrededor del 25 al 50% de ellos. La causa no está clara, pero sí lo que está claro es que está relacionado con la gravedad y la duración de la diabetes materna, aunque se ha postulado que la hipocalcemia es causada por concentraciones más bajas de paratormona después del nacimiento. En la asfixia está acentuada la disminución de paratormona. También está relacionada con posterior a terapia con bicarbonato, en correcciones de acidosis y sobrecarga de fosfatos. El hiperparatiroidismo materno, que es una enfermedad poco frecuente, causa una hipercalcemia materna que va a provocar una hipercalcemia fetal con hipoparatiroidismo del recién nacido, que va a ser transitoria. El hipoparatiroidismo congénito puede ser transitorio o permanente. El transitorio se va a resolver dentro de las primeras semanas de vida, y el permanente va a estar asociado a hipoplasia o a agenesia paratiroides. Esta forma permanente puede ser esporádica o en el contexto de un síndrome de George. Tenemos también alteraciones del equilibrio ácido-base, donde el uso de bicarbonato o exsanguinotransfusión se van a asociar a reducción del calcio iónico. El déficit de vitamina D neonatal por deficiencia materna, ya sea por mala absorción o alguna hepatopatía, o también el uso de anticonvulsivantes durante el embarazo, que van a incrementar el metabolismo de la vitamina D. La furosemida, que va a producir una hipercalciuria, y su uso prolongado va a producir la hipocalcemia. La fototerapia, que vamos a tener que induce la disminución de los niveles de melatonina, y la melatonina es un antagonista de la acción de los corticoides, que los corticoides van a aumentar el depósito de calcio en los huesos. Entonces, al estar disminuida, va a aumentar el grado de hipocalcemia. Los lípidos, la hipomagnesemia, inhibe la secreción de paratormona y su acción en los órganos efectores. Y la hiperfosfatemia, que se asocia a la ingesta rica en fosfato de administración excesiva, nos va a causar una hipocalcemia secundaria, ya sea por alimentos con leche de vaca o fórmulas basadas en la leche de vaca, que va a antagonizar la secreción o las acciones de la paratormona, aumentando los depósitos de calcio y fósforo en los huesos.
La clínica, la mayoría de los lactantes van a ser asintomáticos y se identifican mediante exámenes de detección. El signo más característico va a ser irritabilidad neuromuscular, van a estar nerviosos y van a haber espasmos musculares inducidos por ya sea ruido o otro estímulo. Pero lo principal es esta mayor irritabilidad neuromuscular, que va a presentarse como temblores, clonus, apnea, hiperreflexia, o ocasionalmente pueden llegar a ser convulsiones ya clónicas generalizadas o focales. La medición del calcio sérico debe medirse rutinariamente en los recién nacidos con riesgo de hipocalcemia por las etiologías que hablamos anteriormente y en los que se sospeche por los signos igual que hablamos en esta diapositiva. En los laboratorios, ¿cómo vamos a ver cuando estamos en presencia de una hipocalcemia? En los recién nacidos a términos o prematuros con peso mayor a 1500 miligramos, la hipocalcemia con un calcio sérico inferior a 8 o una fracción ionizada menor a 4,4. Y en los prematuros con pesos menores a 1500 gramos, con calcio sérico inferior a 7 y una fracción ionizada inferior a 4 miligramos por decilitro. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Los asintomáticos generalmente se recuperan solo con apoyo nutricional, así que está dirigido a proporcionar ingesta adecuada de calcio, iniciando las tomas tempranas de pechito con la madre, y ya si no responde con esto, podemos pasar al gluconato de calcio al 10% por día y se administra como una infusión continua. Ya en la terapia aguda, vamos a tener gluconato de calcio al 10%, 1 ml por kilogramo por vía intravenosa, infundirla en 10 minutos, controlando la frecuencia cardíaca y el lugar de infusión. Se puede repetir en 10 minutos si no produce respuesta. También otra opción que tenemos es el cloruro de calcio. Hipercalcemia es un cuadro poco frecuente, se define con valores mayores a 11 miligramos por decilitro o calcio iónico mayor a 5 miligramos por decilitro. Muchas veces asintomática, pero pueden presentarse de forma dramática en calcemias mayores a 14 miligramos por decilitro. ¿Cómo podemos pensar la forma etiológica y la fisiopatología? Que va a haber un aumento de la resorción ósea por un hipoparotiroidismo materno, a través de la placenta provoca un hiperparotiroidismo congénito que se resuelve de forma espontánea en las primeras semanas, y un hiperparotiroidismo primario, que la paratiroides son refractarias a la regulación del calcio. Un aumento de la absorción intestinal, se ha observado la intoxicación por vitamina D que provoca por ingesta adecuada de la madre o dosificación de vitamina D en el prematuro, y disminución de depuración de renal del calcio por uso de diurético o una hipercalcemia hipocalciuria familiar, secundaria a mutaciones genéticas. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? La sintomatología es variable, pero puede encontrarse hipotonía, letargia, irritabilidad y muchas veces convulsiones. Además de dificultad de alimentarse, vómitos, constipación, poliuria y calcificaciones de tejidos blandos. Hay que tener antecedentes maternos y familiares para sospechar causas específicas. Y además de confirmar los valores elevados, tenemos que solicitar las demás hormonas para ver la relación que tiene la hipercalcemia con el cuadro que está sufriendo nuestro paciente. ¿Cuál va a ser el tratamiento? En general contempla disminuir la ingesta de calcio y vitamina D, instaurando hidratación forzada con solución salina. Además podemos utilizar furosemida para la pérdida de calcio por la orina o corticoides que inhiben la resorción ósea y la absorción intestinal de calcio. Pasando a los trastornos del magnesio, son valores séricos de magnesio mayores de 2,8 miligramos por decilitro en la hipermagnesemia. La causa más frecuente es la terapia con sulfato de magnesio en madres preeclámpsicas o con partos prematuros, donde se aporta excesivo magnesio en la nutrición parenteral. Generalmente no dan síntomas, pero puede presentar apnea, depresión respiratoria, letargia, hipotonía, hiporreflexia, succión débil, disminución de motilidad intestinal, retardo de eliminación del meconio. En caso de síntomas severos, se puede usar calcio intravenoso como antagonista del magnesio. No requiere un tratamiento específico, salvo eliminar la fuente exógena de magnesio. En la hipomagnesemia corresponde a niveles séricos menores a 1,8 miligramos por decilitro, pero es sintomática generalmente con valores menores a 1,2. En los síntomas van a ser similares a la hipocalcemia, ya que generalmente están asociados. El tratamiento, la prevención de la hipomagnesemia se logra ajustando los suplementos, y el tratamiento igual con administración intramuscular de sulfato de magnesio al 50-25% con sus respectivas dosis, siendo necesario repetir a las 12 horas. También se puede administrar endovenosa lenta en 20 minutos si es que el prematuro tiene escasez de masa muscular.
Sin embargo, es preferible evitar esta administración, ya que tiene riesgos como la contractibilidad miocárdica. Hipofosfemia son niveles menor a 4,5 miligramos por decilitro, pero ya con niveles menor a 1 pueden haber alteraciones de la respiración celular. Va a presentar con debilidad muscular, parálisis, alteración neurológica o cardíaca, disminución del gasto cardíaco, y especialmente son frecuentes la hemólisis y alteraciones de las funciones plaquetarias y leucocitarias. Lo podemos encontrar en aumento de secreción de insulina, alcalosis y administración de corticosteroides, donde va a haber un fenómeno de redistribución y espacio fosfato al interior celular. En etiología vamos a tener una disminución igual del aporte del fósforo en la dieta, que cursan o enfermedades que cursan con mala absorción intestinal, uso de antiácidos, hiperparatiroidismo que provoca un aumento de la eliminación del fósforo a través de la orina o déficit de la vitamina D. Bueno, fisiopatología es principalmente lo que hablé anteriormente, insuficiencia de vitamina D, signo precoz de enfermedades metabólicas óseas, hiperparatiroidismo neonatal o tubulopatías perdedoras de fosfato. El tratamiento va a ser el aporte de fosfato oral endovenoso. Se basa primero, si es posible, en la solución de la causa y segundo, en los niveles de normalización del calcio. Si vamos a administrar fosfato potásico, tiene que ser disuelto en un suero glucosado al 5% hasta alcanzar una fosferemia mayor a 2 miligramos por decilitro. Y la hiperfosfemia son niveles de fósforo mayor a 9 miligramos por decilitro. La sintomatología solo se va a manifestar si hay hipocalcemia asociada. En la insuficiencia renal, derivada de un descenso en la eliminación del fósforo, tenemos como etiología, al igual que el hipoparatiroidismo, administración exógena o ingesta excesiva de vitamina A. También en situaciones donde se produzca una liberación de fosfatos al espacio extracelular, como la rapidohemólisis, lisis tumoral, sepsis, hemólisis, hepatitis fulminante, acidosis, hipotermia y hipertermia maligna, al igual que una hipofosfatasia, que es una displasia ósea autosómica recesiva. Fisiopatología produce una inhibición de la paratormona y vitamina D, con lo que baja el calcio sérico y se pueden presentar la clínica que hablamos de la hipocalcemia, que está asociada clínica frecuentemente a la hiperfosfemia. Se ven niños asfixiados, alimentación con leche de vaca no adaptada, al igual que el hipoparotiroidismo, como dije anteriormente. El tratamiento es corregir la causa subyacente y normalizar el calcio. Y en caso de que el aumento de liberación de fosfato al espacio extracelular, es útil utilizar reexpansión con suero fisiológico y administrar diuréticos como la furosemida. Bueno, mis referencias y eso fue mi presentación. Muchas gracias por aguantarme en esta hora de almuerzo. Muy bien, muy buena presentación. Ya, bien, un buen resumen. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Chicos, Doctora, no se escucha o no sé si es mi internet. No, yo sí la escucho, pero como de lejos. Se escucha un poco despacio. Yo tenía una pregunta, pero no, más que ¿ahora para me Cristian, escuchan? sí, Ahora ahí se sí. escucha mejor. Es que yo estoy afuera, estoy tomando sol y ¿cómo se llama? Si me miran, tenía el micrófono de arriba. Ahora sí. Yo tenía una consulta, pero abierta si es que se podía contestar nomás. Ya que Bueno, en un momento no alcanzaba a ver bien la pantalla que me estaban preguntando algo acá, pero para el caso de una hipoglicemia neonatal, en el caso de los gemelos, ¿hay alguna mayor probabilidad de que se den en partos múltiples? eh, sí, bueno, la gemelaridad en general tiene mayor riesgo de hacer más patologías que otro grupo de, de neonatos, ¿ya? Pero principalmente se va a dar si los gemelos son prematuros o pequeños para la edad gestacional, ¿ya? Ahora, si hay gemelaridad y tienen peso normal, ¿ya? Y la madre no es diabética, no es un grupo al cual habría que buscar hipoglicemia, ¿ya? Pero, pero si son pequeños para la edad gestacional, son prematuros
prematuro o grande, incluso para la edad gestacional, hijo de madre diabética, también hay que buscar, ¿ya? También entran en el mismo grupo. ¿Ok? No sé si contesté la pregunta. Sí, muchas gracias, doctora. Ujú. Bueno, la próxima semana probablemente vamos a mandar un caso clínico respecto a esto y ahí van a poder soltar más, aprender más y soltar más este tipo de patologías, ¿ya? Em, no sé si alguien más que tiene alguna pregunta o alguna observación que hacer. Si no es así, vamos a dar por terminada la presentación. Muchas gracias, Cristian. Estuvo bastante buena. ¿Ya? Hay mucho que decir respecto a esto. Y bueno, terminar diciendo que en la hipoglicemia en los recién nacidos todavía no hay consenso, ¿ya? ¿Cuál es la cifra para hablar de hipoglicemia? Todo es operacional. Si ustedes ven distintas guías clínicas, incluso de distintos hospitales, hay variaciones, ¿ya? En cuanto al valor de hipoglicemia, pero en general hay un poco de rangos parecidos. Y lo que sí se sabe es que la glicemia segura en recién nacido en general es sobre 60, ¿ya? Sobre 60 miligramos por decilitro. Esa es como una glicemia segura, ¿ya? Algunos hablan de 45, pero en general sobre 60 es como una glicemia segura, ¿ya? Si no hay más preguntas, damos por terminada esta presentación, chiquillos, y nos vemos mañana con los casos clínicos, ¿sí? Que les Ok. llegaron, me imagino. Sí, ayer Sí, en la llegaron. tarde. Muy bien. Nos vemos mañana. Luego nos Gracias, doctora. vemos. Gracias a todos.